Para cubrir los gastos médicos de mi madre, decidí cuidar al caprichoso y temperamental joven Fernando. El joven Fernando era un malvado de nacimiento. Me lanzó ratones y puso piedras en mi comida. A los 18 años, me convertí en su regalo de cumpleaños y, desde entonces, me convertí en su compañero de cama. Después de que mi madre se recuperó, renuncié de inmediato y escapé de Ciudad de México. Pero al abrir la puerta de mi nueva casa, vi a Fernando sentado en el sofá. Cuando le dije a la señora Laura que renunciaba, ella se quedó un momento en silencio y me preguntó con desconcierto. ¿No lo estabas haciendo bastante bien? ¿Por qué de repente quieres renunciar? Sí, en sus ojos, Fernando había sido educado muy bien por mí, pasando de ser un joven violento y siniestro a convertirse en un chico gentil y educado como lo es ahora. Pero solo yo sabía que todo eso era fingido. Mientras yo lo escuchara, él también estaba dispuesto a fingir ser obediente para complacerme. Él sabía que no me gustaba su carácter caprichoso, tiránico y cruel. Pero una vez que no le hice caso, como rechazar sus avances, él rompió la máscara de amabilidad y me maltrató a su antojo, amenazándome. Si hay una próxima vez, lo haré directamente frente a los sirvientes, cariño, no me provoques. Me disculpé con una sonrisa. Mi madre acaba de salir del hospital, no está acostumbrada a vivir en Ciudad de México. Quiero llevarla de vuelta a mi pueblo natal. Si no hay contratiempos, probablemente me estableceré allí. La señora Laura es la única persona razonable en esta familia. Después de escuchar mi respuesta, mostró comprensión y solo preguntó cuándo me liquidó el salario. ¿Fernando sabe sobre esto? Fernando no lo sabía. Elegí deliberadamente el día en que él tenía clases completas para renunciar, con el fin de que no se diera cuenta. Si él supiera que me iba, con su carácter, quién sabe qué locura podría hacer. Pensé un momento y luego negué con la cabeza. Se lo diré cuando vuelva a empacar. La Universidad de Fernando está en Ciudad de México. Él no vivía en el campus, compró un departamento cerca de la escuela y se mudó, y me pidió que viviera con él. En realidad, no me atreví a regresar a recoger mis maletas. Fernando es muy cauteloso, y si empacaba, definitivamente se daría cuenta. No me atreví a tocar las cosas que dejé en su casa, solo tomé mis documentos. Afortunadamente, la señora Laura no hizo más preguntas. Después de firmar el contrato de renuncia, me apresuré al hospital para recoger a mi madre. Engañé a la señora Laura. No llevé a mi madre de vuelta a nuestro pueblo natal. Fernando había visto mi identificación y sabía dónde vivía originalmente, así que no me atreví a regresar a mi ciudad natal. Elegí una ciudad con un buen ambiente, adecuada para la jubilación. No fue hasta que me senté en el avión que finalmente me relajé por completo. El año en que me gradué de la universidad, mi madre fue diagnosticada con una enfermedad rara que requería mucho dinero para el tratamiento, por lo que renuncié a la oferta que me hizo una gran empresa y elegí ganar 50,000 pesos al mes para cuidar a ese joven de humor impredecible. La primera vez que nos vimos, Fernando tenía solo 12 años. Era de piel clara y limpia, como una hermosa y delicada muñeca de porcelana, y parecía inocente y amable. En ese entonces, pensé que quienes decían que era difícil de tratar y enfermo eran solo rumores de los que renunciaron. Hasta que me hizo acercar y dijo que me mostraría su nuevo juguete. Luego me arrojó un ratón despellejado. Ese ratón estaba ensangrentado, con las extremidades aún forcejeando, y de repente sentí náuseas en mi estómago. No pude evitar hacer arcadas. Todavía mostraba esa sonrisa inocente. ¿No te gusta mi juguete? Por fin logré detener las náuseas, me calmé, tomé la mano del pequeño Fernando y lo llevé al baño. Usé jabón para lavarle las manos, frotándolas mientras le hablaba. Las bacterias de las ratas son muchas, no las toques la próxima vez. El agua del grifo eliminó la espuma rosada. Después de secar su mano, saqué una toalla, envolví la rata y la enterré. Durante todo el proceso, Fernando me miró fijamente con sus pupilas negras sin pestañear. Tras un largo rato, una sonrisa siniestra se dibujó en la comisura de sus labios. Para ser honesto, cuando vi esa rata, me eché para atrás y quise irme de inmediato. Pero, necesitaba dinero. Así que no había otra opción, solo podía tratar de complacer a Fernando. Desde ese día, aparecieron inexplicablemente restos de animales en mi armario, piedras afiladas se mezclaban en mi comida, y en medio de la noche, siempre se escuchaban los llantos desgarradores de una mujer en mi habitación. Entendí que Fernando me veía como su nuevo juguete. Hasta 2 meses después, probablemente al ver que realmente no podía echarme, comenzó a darse por vencido. En resumen, los días siguientes también fueron bastante tranquilos. Más tarde,
La señora Laura descubrió que los tutores que contrataba para Fernando siempre terminaban asustados y se iban. Me preguntó si podía darle clases particulares a Fernando, ya que yo era egresado de una universidad prestigiosa, y me ofreció pagarme más. Por dinero, acepté otro trabajo. Pensé que Fernando me haría pasar por las mismas dificultades que a esos maestros, pero no fue así. Por el contrario, él era muy obediente. Fernando es muy inteligente. Entiende todos los temas con solo una explicación y no requiere mucha atención de mi parte. Lo estuve tutorizando hasta el final del examen de ingreso a la universidad. En este proceso, mi relación con Fernando mejoró cada vez más. La señora Laura me dio una generosa recompensa el día que supo que su hijo había sido admitido en la mejor escuela de Ciudad de México. Todo estaba avanzando en la dirección correcta. Hasta el día de su 18º cumpleaños. La familia Fernando es una presencia omnipotente en los círculos de Ciudad de México, y cada año se celebra una fiesta de cumpleaños para Fernando. Desde su 15º cumpleaños, después de cada fiesta, siempre me pedía que le comprara un pastel y quería celebrar su cumpleaños solo conmigo. No entendía por qué su pastel de cumpleaños costaba millones, pero aún así valoraba mi pastel de 100 pesos. Después de todo, es el chico que críe, y si hay que consentirlo, se consiente. En aquel entonces, Fernando era completamente diferente de cuando era niño. Se había vuelto obediente, comprensivo y emocionalmente estable. Ya no se dedicaba a molestar a los demás, así que yo también estaba feliz de celebrar su cumpleaños. El día que cumplió 18 años, cuando llevaba el pastel a casa, descubrí que todos los sirvientes de la casa habían desaparecido, incluso el mayordomo que había criado a Fernando. Llevaba el pastel en la mano, sintiendo vagamente que algo no estaba bien, pero no lo investigué más. Hasta que sopló las velas. Los dedos largos y pálidos de Fernando, con nudillos bien definidos, pasaron por la crema del pastel y la untaron lentamente en mis labios. Fue entonces cuando sentí un escalofrío que subía desde la planta de mis pies. Fruncí el ceño, pero aún así pregunté con paciencia, aunque mi voz temblaba un poco por el miedo. ¿Qué estás haciendo? Él miró la crema en mis labios, con una sonrisa en la comisura de su boca, exactamente igual que la primera vez que le lavé las manos. Y no pude evitar sentir un escalofrío en la espalda. No tenía prisa por hablar. Se tomó su tiempo para lamer la crema de su mano antes de levantar la mirada y encontrarse con la mía. Profesor, puedes decir que pare en cualquier momento antes de que te bese. Si no dices nada, asumiré que es voluntario. Dicho esto, se inclinó hacia adelante. Fue entonces cuando me di cuenta de que Fernando en realidad nunca había cambiado. Solo se había vuelto más hábil en el disfraz, pero en el fondo seguía siendo ese joven demoníaco. Debería haberlo rechazado. No me gustan los chicos, y es aún menos probable que me guste Fernando. En ese momento, pensé que si lo rechazaba, con su carácter quisquilloso, definitivamente no me dejaría quedarme. Entonces, ¿qué pasaría con los gastos médicos de mi madre? Así que no me negué. Sus labios cubrieron firmemente los míos. Al darse cuenta de que no me resistía, soltó una risita y profundizó el beso. Me trató como su pastel de cumpleaños. Arrancó mi envoltorio, me probó centímetro a centímetro, me devoró por completo, y me convertí en el último regalo de su fiesta de mayoría de edad. Desde entonces, me convertí en el compañero de cama de Fernando. Mi única solicitud era que no permitiera que otros supieran sobre nuestra relación. Por eso, Fernando se enfureció y me castigó durante 3 días y 3 noches, pero al final accedió a mi petición. Recuerdo que en ese momento me agarró por la cintura y me susurró al oído. Javier, ¿por qué lloras? Si quieres que acepte tu petición, ¿no deberías darme alguna recompensa? Al despertar de mis recuerdos, me di cuenta de que finalmente había escapado de las garras de Fernando. Contacté al agente inmobiliario con el que me había comunicado antes y le pedí que nos llevara a la casa que habíamos visto previamente. No pasó mucho tiempo antes de que esa persona llegara, y a diferencia de la primera vez que nos vimos, había cambiado a un coche de lujo. Al sentarme en el coche, no pude evitar exclamar que alquilar casas realmente da dinero ahora. Apenas un mes sin vernos, ya llevaba ropa de marca. Antes de llegar a la nueva casa, me sentía increíblemente aliviado. Finalmente no tendría que servir más al caprichoso joven maestro. Al llegar a la puerta de la nueva casa, iba sonriendo. Hasta que abrí la puerta y vi al joven sentado en el sofá. Escuchó el sonido y giró lentamente su rostro, revelando una cara que me era demasiado familiar. Anoche, aún mordía la carne suave de mi cuello, enredándose conmigo hasta la muerte. Y ahora, me miraba con una mirada fría y una expresión inexpresiva. El pánico inmenso me dejó paralizado, sin atreverme a moverme, mientras mi madre me preguntaba desde atrás.
¿Por qué te quedas bloqueando la puerta y no entras, niño? Estaba planeando en mi mente si simplemente huir y ya, cuando vi a Fernando levantando lentamente la comisura de sus labios y agitando el teléfono en su mano. Mis pupilas se contrajeron de repente. El teléfono tenía una conversación. Porque no quería que otros supieran sobre mi relación con él, Fernando insistió en que le diera una promesa. En ese momento, Fernando me preguntó persistentemente. ¿Quién es Fernando para Javier? Bajo su deliberado tormento, me derrumbé y grité. Esposo, Fernando es mi esposo. Al ver que estaba a punto de encender la grabación, rápidamente metí a mi madre. La puse de espaldas a Fernando y le susurré. Quiero medir si el formaldehído en esta habitación excede el límite. Ayúdame a retrasar al propietario y dile que quiero ver otras casas. Mi madre entendió y salió inmediatamente a hablar con el dueño. Fernando debió haber avisado al propietario con anticipación, así que no me preocupaba por ser descubierto. Al verlos entrar en el ascensor, cerré la puerta con llave y me dirigí hacia Fernando, quien me estaba mirando. Respiré profundamente y hablé con tono de descontento. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Fernando levantó una ceja y soltó una risita. ¿Qué quieres decir con qué quiero hacer? Mi esposo se escapó, vine a atraparlo, ¿no puedo? No me apetecía dar vueltas con él, así que fui directo al grano. Ya he presentado mi renuncia a la señora Laura, lo que significa que ahora no tenemos ninguna relación. Puedes irte, y no vengas a buscarme en el futuro. Él se rió con desdén y se levantó. El cuerpo que me superaba por media cabeza se acercaba directamente hacia mí. Una fuerte sensación de opresión me envolvía, haciéndome sentir un impulso incontrolable de huir. Aún no me había movido, pero Fernando parecía saber lo que iba a hacer. Me agarró de la mano, me arrojó al sofá y se dejó caer sobre mí con todo su peso. Inmediatamente exclamé en voz alta. Fernando, ¿qué estás haciendo? Él levantó la mano para arreglar el mechón de pelo frente a mi frente, admirando el pánico, la confusión y el miedo en mi rostro, y luego habló con indiferencia. ¿Qué importa si renunciaste? Nuestra relación no se basa en el dinero, Javier. ¿No fuiste voluntario al acostarte conmigo? Te acostaste conmigo porque te gustó, ¿verdad? Si fuera como siempre, definitivamente seguiría su discurso porque temo que me despida. Pero ahora ya no lo necesito, así que no hay necesidad de complacerlo. Solté un resoplido frío y dije con tono sarcástico. Fernando, si no fuera por el dinero, ¿quién diablos querría acostarse contigo voluntariamente? Me reí con sarcasmo, ¿no fue porque sabías que necesitaba dinero que te atreviste a hacer esa propuesta? Estaba un poco emocionado. En apariencia me respetas, pero en realidad es una clara amenaza, si no acepto, me despedirás. Y estás seguro de que no me atreveré a rechazarte. Sus pestañas estaban bajas, su rostro no mostraba ninguna emoción. No podía adivinar en qué estaba pensando. Cuando volvió a hablar, su voz era baja y quejumbrosa, y una mirada de dolor cruzó sus ojos. ¿Acaso he dicho que te despediría si no accedes? Miré directamente a sus ojos. ¿No es así? Fernando, sé mejor que nadie qué tipo de persona eres. Harías cualquier cosa para obtener lo que quieres, nunca has sido una buena persona. Si no hubiera entendido tu insinuación, habrías usado la vida de mi madre para amenazarme, ¿verdad? Fernando entrecerró los ojos, de repente se rió, levantó la mano y se echó el pelo hacia atrás, dejando de fingir por completo. Es cierto, me conoces demasiado bien, Javier. Aunque he intentado portarme bien, no puedo engañarte. Pero... Cambió de tema con una sonrisa maliciosa, mostrando sus dientes blancos. Hace un año no pudiste rechazarme, y un año después sigue siendo igual. Tus debilidades son demasiado fáciles de encontrar. Tampoco quieres que tu madre sepa que, para salvarla, no dudaste en someterte a un hombre. El pecho se agitaba violentamente. No pude soportarlo más y le di una bofetada a Fernando. Su cabeza se inclinó por el golpe, y en su rostro aparecieron instantáneamente 5 marcas rojas e hinchadas de mis dedos. Despreciable y sinvergüenza. ¿Maldije? Él tocó su mejilla golpeada, y sus ojos brillaron con emoción. Esto es mucho más vívido que cuando te hacías el sumiso en la cama. Él tomó mi mano y comenzó a acariciarla suavemente, su tono de voz se suavizó. Cariño, si simplemente me obedeces, definitivamente no dejaré que tu mamá se entere de esto. Estaba tan furiosa que me faltaba el aire, y me dejé manipular sin resistencia, permitiéndole apretar mi mano. ¿Qué quieres que haga? Es muy simple. Primero, debes trabajar en el lugar que te he asignado. Segundo, debes vivir en la casa que te he comprado. Tercero, debes estar disponible en cualquier momento. Guardé silencio durante mucho tiempo sin decir nada.
Fernando tampoco tenía prisa. Me miró con confianza y mostró una sonrisa de victoria segura. Sabía que no podía ganarle a Fernando. Una persona como él no tiene límites, no tiene principios, solo actúa según su propia voluntad y hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Cerré los ojos con resignación y luché por última vez. Tengo que vivir con mi madre. De repente, él sonrió, parecía muy satisfecho. Se inclinó y se acercó para besarme, como si estuviera dando una recompensa. ¿Bien? Llevé a mi madre de vuelta a Ciudad de México, y ella me preguntó con curiosidad. ¿Cómo es que volvimos de nuevo? Me sentí un poco culpable y mentí. Traslado de trabajo. Afortunadamente, no hizo más preguntas. Me senté cansado en el avión. Antes de partir, Fernando me pidió que me fuera con él, pero me negué. Temía que de repente se volviera loco y le contara a mi madre todo sobre nosotros sin importarle nada. No dijo nada en ese momento, solo me envió un mensaje cuando llegué a casa. Ven aquí. El significado ya era bastante obvio. Tenía que levantarme y prepararme para salir. En realidad, nunca he entendido una cosa, ¿por qué Fernando no se ha cansado todavía? Como un juguete, mi periodo de validez ha sido demasiado largo. Desde que él tenía 12 años hasta ahora que tiene 19, ya han pasado casi 7 años. Pero pronto no podré pensar en este problema. Después de tocar el timbre, Fernando me arrastró bruscamente hacia adentro, me empujó contra la puerta y me besó. Sus movimientos no fueron suaves, y sentí que el aire de mis pulmones fue completamente arrebatado por él. No podía respirar. Luché por empujar su pecho, pero él besó más profundamente, abrazándome fuertemente sin dejarme escapar. No sé qué locura le dio de nuevo. Directamente mordí su labio. El sabor a sangre se extendió entre nuestros labios y dientes. Finalmente soltó, y yo, agotado, me agaché en el suelo respirando con dificultad. Me miró desde arriba sin un ápice de lujuria en sus ojos, como si solo estuviera allí para castigarme. ¿Por qué?, le pregunté. Tomó un sorbo de agua y habló con un tono indiferente. No estoy contento. No dijo que era lo que le molestaba, pero inmediatamente adiviné que estaba enojado porque no confiaba en él. Pero con alguien como él, realmente no podía confiar. Solo podía asegurarme de mantenerlo lo más lejos posible de mi madre. ¿Lo haces o no?, le pregunté impacientemente. Me llamaste para algo como esto. No se anduvo con rodeos y me llevó directamente al dormitorio. A las 7 de la mañana, me desperté a tiempo. Hoy era el día de presentarme en el grupo Fernando, y no planeaba llegar tarde. Fernando me asignó allí para vigilarme mejor. Fernando se mudó después de ingresar a la universidad. Ya es adulto y no necesita que me preocupe mucho por él. Así que, además de cuidar de Fernando, también encontré un trabajo sencillo. Probablemente tengo algún sistema que atrae a los gays. El tercer día que llegué a la empresa, alguien me tenía en la mira, y yo no tenía ni idea. Cuando Fernando vino a buscarme, justo se encontró con que esa persona me estaba declarando su amor. Él se enfureció tanto que inmediatamente se peleó con esa persona. Temiendo que ocurriera una tragedia, rápidamente me lo llevé. Ese día tenía el rostro sombrío, como si alguien le hubiera robado a su esposo. Sé que Fernando tiene un fuerte sentido de posesión hacia mí. Así que, para evitar que lastime a personas inocentes, desde ese día no he vuelto a salir a trabajar, dedicándome únicamente a cuidar de él. Y probablemente también pensó que sería más seguro tenerme bajo su supervisión. Por eso me permitió entrar en el grupo Fernando. Al salir del trabajo, recibí un mensaje de Fernando. Escuela, ven a recogerme. Cuando llegué a la puerta de la escuela, Fernando y un grupo de amigos salían de la escuela con una pelota de baloncesto en brazos. Cuando vio mi coche, estaba a punto de dirigirse hacia mí, pero una chica lo detuvo. No es nada extraño. Fernando es guapo, tiene buen carácter en público, saca buenas notas, y muchas chicas le gustan. Así que no me apresuré a bajarme del coche para recibirlo. Fernando alzó la mirada y se encontró con la mía desde lejos. Mantuvimos contacto visual durante 10 segundos. Finalmente, bajó la vista, con una sonrisa amable en los labios, y rechazó cortésmente la propuesta. Cuando se subió al coche, no sabía en qué estaba pensando. Solo me miró durante mucho tiempo, y al final no dijo nada, ni siquiera me pidió que me quedara. Esta fue la primera vez que, cuando no tenía clases al día siguiente, no me dejó quedarme a pasar la noche. Después de ese día, no me buscó durante más de 10 días. Miré la barra de mensajes vacía y supuse que probablemente se aburrió. Extraño, claramente es algo que debería alegrarme, ¿por qué tengo esta sensación de pérdida? ¿Es por costumbre?
Una noche, justo cuando me acostaba para jugar una partida, recibí una llamada de Fernando, que solo dijo unas pocas palabras. Hotel Plaza México, sala privada 503. Colgó el teléfono después de hablar. Cuando llegué, justo vi a un chico guapo sentado al lado de Fernando, sosteniendo una copa de vino y dándole de beber, mientras Fernando bebía el vino con total naturalidad. Al verme entrar, Fernando simplemente echó un vistazo fugaz al lugar a su derecha, indicándome que me sentara allí. Sus amigos no sabían nada sobre mi relación con Fernando. Pensaban que era su mayordomo, así que no se sintieron incómodos e inmediatamente me dejaron pasar. El chico puso su mano descaradamente sobre el muslo de Fernando, y Fernando no lo detuvo. Incluso levantó la mano para pellizcar la mejilla del chico, le levantó una ceja y sonrió de manera coqueta. Su amigo dijo: «Hermano Fernando, ¿necesitan que les preparemos una habitación?» Fernando no dijo nada, solo volvió la cabeza y me miró, como si estuviera esperando algo. No sé por qué, me sentí un poco inquieto, pero no lo mostré y me quedé sentado en silencio, ignorando la mirada de Fernando. Su amigo pensó que Fernando tenía miedo de que yo lo denunciara y, sonriendo, me ofreció una copa de vino. ¿El hermano Javier no nos delatará a escondidas? Siempre he sido una persona decente, así que tomé la copa y respondí con una sonrisa. Por supuesto que no. El alcohol aún no había llegado a mi boca, cuando Fernando se levantó abruptamente, y de repente, como enloquecido, pateó la mesa de vino frente a él, rompiendo varias botellas de licor caro en el suelo. Todos los presentes, sin saber qué había sucedido, se levantaron con caras de pánico y desconcierto. El pecho de Fernando subía y bajaba violentamente mientras gritaba: «¡Salgan todos!». El ambiente, cualquiera con ojos puede ver que no está bien. Todas las personas en el palco se habían ido, y cuando me levanté para irme, Fernando se acercó con una expresión feroz y me sujetó firmemente por el hombro para no dejarme ir. Siempre hábil y competente, en este momento sus ojos estaban enrojecidos y llenos de ira. «Javier, ¿por qué no estás celoso?». Se acercó y me besó con rudeza, mordiendo con fuerza mis labios. Su mano grande sujetó mi cabeza, impidiéndome moverme. El sabor de la sangre llenaba mi boca, era desagradable, pero él estaba como loco, sin ceder ni un ápice, sellando mis labios por completo. Yo también me enojé y le di una fuerte patada. Me soltó, bajó la cabeza y miró en silencio la huella de zapato en sus pantalones, sin decir una palabra. Finalmente, levantó la cabeza con una expresión desagradable en su rostro, y de repente soltó una risa, diciendo: «Javier, realmente no te gusto». No era una pregunta, sino una afirmación. Aún así, respondí: «No me gusta Fernando, siempre he sido claro con este hecho». Me miró durante un largo rato, probablemente pensó que no tenía sentido, y soltó mi mano. «Bien, Javier, te dejo ir». Su tono era indiferente, y cuando volvió a mirarme, sus ojos carecían de su característica burla, sin ninguna emoción, fríos como si estuviera mirando a un extraño. Después de decir esto, llamó al dueño del bar. «Llama al chico que acaba de entrar». Después de hablar, ni siquiera me miró y se sentó en su asiento a beber. Pasaron unos segundos, y al verme aún sentado en el mismo lugar, se quedó perplejo por un segundo. «¿No te vas? ¿O es que no puedes separarte de mí?». No dudé, me di la vuelta y salí por la puerta, justo pasando junto a ese chico. Me senté en el coche, sin poder entender por qué me sentía tan perturbado al escuchar que él se quedó con ese chico, como si innumerables hormigas estuvieran royendo mi corazón, haciéndome sentir incómodo. No podía evitar pensar en lo que Fernando iba a hacer con ese chico al que había dejado quedarse. Cuanto más lo pensaba, más me molestaba. Estuve mirando la entrada del bar durante 3 minutos, y de repente me desperté. ¿Qué tiene que ver lo que haga Fernando conmigo? ¿No he querido escapar de su control todo este tiempo? Ahora que me ha dejado en paz, ¿no debería estar contento? Lo que haga con los demás es asunto suyo, no es mi problema. Al comprender esto, apagué el cigarrillo que tenía en la mano, cerré la ventana del coche y justo cuando estaba a punto de arrancar, vi a Fernando salir del bar con el brazo alrededor de la cintura del chico. Pareció sentir algo y echó un vistazo hacia mi dirección. En ese momento, inexplicablemente, bajé la vista con cierta culpa, pero probablemente solo fue una mirada casual. Luego, se dio la vuelta y, abrazando al chico, se dirigió hacia su lujoso coche. No sé por qué razón pisé el acelerador y lo seguí hasta la entrada del hotel más grande del grupo Fernando. Fernando abrazó al chico y entró al hotel con paso desafiante. Fumé 4 cigarrillos afuera y él no salió. Recuerdo que una vez me prometió solemnemente: «Javier, te amo, toda la vida».
Ahora que lo pienso, el viejo dicho tiene razón, las palabras de un hombre en la cama no son de fiar. Me reí con un poco de burla, sin saber lo que estaba haciendo. ¿No es esto lo que querías ahora? Eres libre, Javier. Después de terminar completamente con Fernando, recibí varias llamadas de la señora Laura. Probablemente porque Fernando había comenzado a frecuentar bares recientemente, peleándose, causando problemas y sin asistir a clases, preguntándome si podía controlarlo. No puedo controlarlo. Ahora es su verdadero yo. Él solo actuaba de manera obediente porque sabía que me gustaba la docilidad, pero ahora que ya no me necesita, no tiene por qué seguir fingiendo. Después de que rechacé a la señora Laura, pasó mucho tiempo sin que volviera a contactarme. Mi madre me miró y finalmente no pudo evitar preguntarme: ¿has estado de mal humor últimamente? ¿Es porque te has peleado con tu pareja? Le puse un poco de comida en su plato y sonreí. ¿Cómo podría? No tengo pareja. Ella me miró en silencio durante un largo rato antes de hablar. He visto que has perdido casi 5 kilos este mes. A ninguno de los dos nos gusta el pescado, ¿para quién lo preparas todos los días? Además, cada noche recibes una llamada y sales a escondidas, ¿qué haces si no es para ver a alguien? Mirando el plato de pescado agridulce en la mesa, por un momento no supe cómo refutar. Ella suspiró y dijo con tono solemne: si realmente no puedes dejarlo atrás, entonces reconcíliate. ¿Por qué te torturas a ti mismo? Mamá no es tan conservadora, también puede aceptar a un hombre, siempre y cuando vivan bien juntos. Ahora supe que, cuando estaba hablando por teléfono con Fernando, mi madre escuchó por accidente y pensó que nos habíamos separado porque éramos del mismo sexo. Agarré la mano de mi madre y negué con la cabeza. No es un objeto. A lo sumo, es su juguete. Suspiré, indicando: este plato no volverá a aparecer en el futuro. Mi madre me miró profundamente y finalmente dijo con resignación: no es no, solo cuídate bien. Le prometí a mi madre que me cuidaría, pero no lo logré. Comencé a sufrir de insomnio. No importa si voy al gimnasio o tomo melatonina, no puedo dormir. Siempre pienso en Fernando sin control. ¿Habrá tenido algo con ese chico ese día? ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Habrá alguien más a su lado? Luego, comencé a pensar en el calor de su abrazo, en cómo en invierno calentaba mis pies fríos en su pecho, en cómo me cuidaba sin descanso cuando estaba enfermo, y en cómo se esforzaba por prepararme regalos de cumpleaños. No pude dormir hasta el amanecer. Finalmente, fui al hospital a conseguir unas pastillas para dormir. El primer día de tomar la medicina, me quedé dormido como deseaba, pero al regresar a casa al día siguiente, vi a Fernando esperando en la entrada de la escalera. Después de terminar con Fernando, renuncié a mi trabajo en el grupo Fernando. Me mudé de la casa que él compró y me mudé con mi madre al vecindario actual. El ambiente del vecindario es bastante bueno, solo que el ascensor tiende a estropearse, pero por suerte vivimos en un piso no muy alto. Cuando llegué al 5.º piso, vi a alguien apoyado en la pared junto a la puerta de la salida de emergencia fumando. La punta roja del cigarrillo era especialmente visible en la oscuridad. El pasillo de seguridad tiene luces controladas por voz. Camino en silencio y por un momento no puedo ver claramente quién está en la puerta, pero no importa quién sea. No tengo ganas de saludar. El nuevo trabajo me hace trabajar horas extras todos los días, lo que me deja extremadamente agotado. Ahora solo quiero acostarme lo antes posible. En el momento en que presioné el pomo de la puerta, el hombre habló, con una voz baja y ronca. Javier, ¿me extrañas? La luz controlada por voz se encendió de repente, mi respiración se detuvo, y miré incrédulo hacia un lado. Fernando, con una expresión de cansancio, estaba apoyado contra la pared. Había adelgazado mucho, sus ojos estaban llenos de venas rojas y tenía ojeras oscuras, como si no hubiera dormido bien durante mucho tiempo. No haber recibido mi respuesta, él preguntó de nuevo en voz baja. ¿Me extrañas? De repente me sentí algo irritado y resoplé fríamente. No quiero, no mereces que piense en ti. Presioné la manija de la puerta para salir, pero él agarró mi mano y comenzó a hablar por su cuenta. Pero te extraño mucho. Parecía estar borracho, con un fuerte olor a alcohol. No sé qué bebida le había dado algún chico, y vino a desquitarse conmigo. Le solté bruscamente la mano y mi tono se volvió agudo. ¿Qué pasa? ¿Es que esos chicos no pueden satisfacer al joven señor? Él bajó la cabeza y soltó una risa ahogada, mirándome con los ojos llenos de alegría. ¿Te importa? Me llené de ira y no quería seguir enredándome con él, así que me di la vuelta y abrí la puerta para irme. Pero Fernando me abrazó por la cintura desde atrás, presionando la puerta con una mano para cerrarla con fuerza. Suéltame. Le reprendí severamente.
No lo haré. Lo rechazó de inmediato y me abrazó con más fuerza. Forcejeé con sus manos, él me empujó con fuerza contra la puerta de seguridad, mientras una de sus manos revolvía en su bolsillo buscando algo. Pronto, sacó su teléfono, lo desbloqueó con una mano y me mostró el vídeo de vigilancia del hotel. Aquel día, después de entrar en el hotel, Fernando le dio al chico algo de dinero para que se buscara una habitación, pero él se sentó en las escaleras, mirando hacia la puerta, y no pasó mucho tiempo antes de que pidiera que lo llevaran de vuelta en coche. Javier, no hay otros chicos, solo te quiero a ti. También he guardado las otras grabaciones, puedes verlas poco a poco. Cuando voy al bar, solo bebo, no hago tonterías. Él bajó la cabeza y se frotó contra mi cuello, con un tono lastimero, como si estuviera coqueteando. Cariño, te extraño muchísimo, te extraño hasta el punto de volverme loco, no puedo estar sin ti. Hermano, sálvame, por favor. Mi cuerpo tembló incontrolablemente. Fernando no me llama hermano con frecuencia. Usualmente me llama por mi nombre, o me dice tesoro, esposa, bebé, cariño. Y hermano, solo lo llamó una vez. Hace medio año, me detectaron un tumor en el cerebro durante un chequeo médico. El médico dijo que el riesgo de la cirugía era muy alto, pero si no lo extirpaba, pronto quedaría paralizado. Al final, opté por la cirugía. Antes de la cirugía, Fernando tomó mi mano y me dijo: Hermano, no tengas miedo. Pensé que estaba consolándome para que no tuviera miedo a la cirugía. Hasta que salí del quirófano y escuché a la señora Laura decirme que Fernando le había dicho muchas cosas extrañas, el día de mi cirugía, como si estuviera preparando su testamento. Solo entonces supe que cuando dijo no tengas miedo, se refería a que incluso en el camino al más allá, no debería temer, porque él no me dejaría caminar solo. Ya sabía que Fernando era experto en manipular a la gente. Sabía que yo era sensible, así que deliberadamente usó ese asunto para provocarme. Y yo también sabía que si no accedía, él tendría otras formas de hacerlo. Ya sea encarcelamiento o coacción, a él no le importa. Su objetivo es simple, hacerme quedarme a su lado, pero ahora es codicioso. No solo quiere que me quede a su lado, sino algo más. Esos métodos solo los usaría en caso de extrema necesidad, y ahora sus métodos son más astutos. Detrás de mí, Fernando no dijo más, solo siguió besando mi nuca, con sus manos agarrando firmemente mi cintura. Acaricié las cicatrices feroces en la muñeca de Fernando y le dije que aceptaba. Como dije antes, Fernando tenía muchas formas de mantenerme a su lado. Se lastimó la muñeca intencionalmente para mostrármelo, porque sabía que me había enamorado de él. De lo contrario, no habría venido justo después de que consiguiera las pastillas para dormir. Quizás haya personas de él a mi alrededor vigilándome. Dice que me deja en libertad, pero en realidad nunca ha pensado en soltarme de verdad. Simplemente es codicioso, quiere que mi cuerpo y mi mente sean suyos. Me mostró la cicatriz solo para decirme que si no accedía, seguiría lastimándose. Sabía que me había enamorado de él, sabía que me dolería. Estaba seguro de que yo aceptaría. Lo seguía Fernando de regreso a nuestra antigua casa, y tan pronto como entramos, como si estuviera poseído por un hambre voraz, me empujó contra la pared y me besó. El intervalo de mi respiración, él se quitó ansiosamente la sudadera, levantó mis piernas y me llevó al dormitorio. Cuando intentó besarme, extendí mi dedo índice para detener sus labios. Accedí a estar contigo, pero tengo una condición. Sí, hasta ahora me he acordado de negociar con Fernando. Él bajó la cabeza y rozó mi nariz, murmurando con voz ronca para apurarme. Bien. Date prisa, hermano mayor. No voy a hacer lo que él quiere, y hablo lentamente. Primero, debes portarte bien, no te vuelvas loco. Bien. Respondió ansiosamente. En segundo lugar, debes ser leal a mí, no puede haber nadie más. Por supuesto. Él aceptó con prontitud. En tercer lugar, debes darme libertad, no restringirme, no interferir en mi vida social y laboral, y no volver a usar tácticas contra mí. Sí. Su voz era apagada, con un poco de descontento. No me preocupé por él y continué hablando. Cuarto, ya no lo quiero, tú tampoco puedes quererlo. Esta vez no respondió tan rápido, con las cejas ligeramente fruncidas. No pude evitar levantar la mano y tocar su pecho. Escuché, No respondió, bloqueó mis labios y, después de besarme hasta dejarme aturdida, habló junto a mi oído, rechazando con firmeza. Esto no sirve. Después, no me dio más oportunidades de hablar. Cuando desperté de nuevo, ya era mediodía del día siguiente. Al levantarme, levanté la mano para agarrarme el cabello y noté que había un anillo en mi dedo anular. Un diseño muy simple,
con las letras XJFX grabadas en el interior. No parece comprado en el mercado, sino más bien hecho a mano. ¿Te gusta? Fernando levantó la mano y abotonó mi pijama. ¿Cuándo lo hiciste?, le pregunté. El año pasado. No seguí preguntando, sabía por qué Fernando no lo sacó. En ese entonces, definitivamente no lo habría usado. Ni siquiera permití que Fernando le contara a otros sobre nuestra relación. ¿Cómo podría usar ostentosamente anillos de pareja con él? Pero ahora es diferente. Desde que elegí regresar, significa que le permití hacer pública nuestra relación. Se arrodilló sobre una rodilla, levantó mi mano, besó suavemente mi dedo anular y me miró solemnemente. Hermano, no soy una buena persona, pero si quieres que sea obediente, puedo comportarme bien. Puedo controlar mi naturaleza, reprimir la crueldad en mi interior, puedo ser una buena persona, siempre y cuando estés dispuesto a permanecer a mi lado para siempre. Está bien. Le agarré la mano y entrelacé nuestros dedos. Esta vez, fui yo quien eligió a Fernando. Extracurricular. Nací siendo una semilla mala, disfruto torturando a la gente. La primera vez que vi a Javier, como en innumerables ocasiones anteriores, le arrojé ratas muertas, viéndolo asustarse y sentir náuseas. Pero a pesar de su evidente miedo, se acercó a mí, agarró mi mano ensangrentada y la lavó. En ese momento pensé que este juguete parecía que podía durar mucho tiempo. Lo atormentaba constantemente, viendo que temblaba de miedo pero se esforzaba por mantener una apariencia de calma, y pensé que era mucho más interesante que los demás. Hasta que un día, lo vi desde la ventana llorando solo en un rincón, un hombre grande, encogido en un pequeño bulto, llorando con los ojos y la nariz enrojecidos. Aunque parecía estar en un estado lamentable, extrañamente no sentí placer por ello. Por primera vez, pensé que burlarse de alguien no tenía gracia. A los 15 años, Javier vino a buscarme. Había mucha gente saliendo de la escuela, y escuché a una chica a mi lado decir que él era muy guapo. Tengo la sensación de que algo que es mío está siendo codiciado por otros. Muy molesto. Desde que comenzó la adolescencia, me di cuenta de que sentía una fuerte posesión hacia Javier. No quería que otros lo vieran, deseaba que él fuera solo mío. No sabía que eso era amor, solo sabía que quería tenerlo, pero nunca lo mostré hasta el día de mi 18º cumpleaños. Sé mis propias raíces malignas. Si hubiera obtenido a Javier a los 15 años, el día que su madre se recuperara, él definitivamente me dejaría, y yo, para evitar que se fuera, probablemente lo acusaría de agredir a un menor, arruinando su reputación y dejándolo sin nada, para que finalmente se quedara obedientemente a mi lado. No me sentiré culpable porque nací siendo una mala semilla. Pero no quiero ver a Javier llorar. Cuando llora, mi pecho se siente tan apretado que duele. No sé por qué tengo esa sensación, pero sé que la odio. Javier tenía razón, lo hice a propósito. Sabía que él necesitaba dinero, así que el día de mi cumpleaños número 18, deliberadamente hice esa demanda excesiva. Sabía que no podía rechazarla. Al principio, no me importaba si él me amaba o no, siempre y cuando lo tuviera, para poder reprimir el factor violento que gritaba por su ausencia. Podía escucharlo decir que no quería que los demás supieran de nuestra relación, y una ira inexplicable inundó mi mente. No encontraba una salida para desahogarme, así que me limité a molestar a Javier una y otra vez. Fernando es el quien de Javier. Él gimió con impaciencia, y bajo mi tortura deliberada, se derrumbó y gritó. Esposo, Fernando es mi esposo. Al escuchar la respuesta que quería, sentí que la opresión en mi corazón desapareció. Más tarde, entendí que esos sentimientos desconocidos se debían a que amaba a Javier. Después de saber este hecho, me volví un poco codicioso. No solo quería que se quedara a mi lado, sino que también lo hacía amarme. Aunque sea una mala semilla, ámame. Quizás Javier ni siquiera se diera cuenta de lo pálido que se puso al ver a una compañera de clase confesándome su amor, ni de cómo apretó inconscientemente sus dedos hasta blanquearlos al verme pellizcar la mejilla de ese chico. Él fingía no importarle en la superficie, pero en realidad sus acciones ya habían revelado sus verdaderos sentimientos. Decidí actuar una obra, fingir que ya no lo quería. Pensé que tal estímulo le haría entender que me ama. No lo hizo. Incluso cuando llevé a ese chico al hotel, él siguió mi coche pero no bajó para detenerme. Estaba sentado en la entrada de la escalera. Lo vi fumando afuera del auto. Después de fumar, enojado, hizo un gesto obsceno hacia la entrada del hotel y se fue. Sonreí levemente, saqué mi teléfono e hice una llamada para pedir que vigilaran a Javier. Después de todo, es demasiado atractivo. Si me echo una siesta, la gente de afuera podría devorarlo sin dejar rastro. Pensé que lo tenía todo bajo control,
pero durante este tiempo lejos de Javier, me he vuelto irritable y furioso sin control, y he comenzado a querer causar estragos y a molestar a la gente. Mi madre llamó a Javier, pero él se negó a volver. No puedo evitar especular si esos comportamientos fueron actuados por Javier para dejarme. Después de todo, me conoce demasiado bien. Empecé a pasar noches enteras sin dormir, reflexionando profundamente durante las largas noches, preguntándome si Javier realmente me amaba, si estaba fingiendo amarme sin darse cuenta para escapar de mí, y si no sería mejor encerrarlo directamente. Pensé durante mucho tiempo. Justo cuando estaba a punto de llevar a cabo mi plan, la persona que seguía a Javier dijo que había ido a la farmacia a comprar melatonina, y lentamente solté el pañuelo empapado en medicina. Nunca tuvo insomnio cuando estaba conmigo. Resultado, originalmente, él tampoco podía prescindir de mí. También me amaba, pero prefería tomar medicamentos en lugar de venir a buscarme, reprimiendo sus impulsos, sin querer admitir que me amaba. Saqué un cuchillo para desinfectarlo, me hice una y otra cicatriz en la muñeca, viendo cómo la sangre roja brotaba de las heridas en la piel. Luego tomé la gasa preparada y vendé las heridas. No quiero morir, solo quiero que Javier se preocupe por mí. Siempre que él me ame, no permitirá que me lastime. Vendrá a mi lado para evitar que enloquezca. Y yo también puedo reprimir mi naturaleza malvada por él y comportarme bien. Javier, estoy dispuesto a limar mis colmillos y cortar mis garras para ser un perro obediente y dócil. Y como precio, esa cadena que me sujeta debe permanecer firmemente en tus manos de por vida.